para los que no me conozcáis, mi nombre es Nuria Carrasco Roldán. Me dedico al coaching ejecutivo, sobre todo desde el año 2009, y ahora estoy en el SEC desde el 2020, formo parte de la plantilla junto con Miriam Ortiz de Zárate y José Manuel Sánchez, y soy profesora y coach y supervisora de coaches que están en formación. Además de sigo trabajando en empresas con managers y con otros, bueno, pues con personas que quieren alcanzar sus objetivos, tanto sea en el ámbito personal como el profesional. Así que, bueno, pues desde estos 15 años me dedico a acompañar a personas a conseguir sus objetivos. Y bueno, pues dicho eso, no me quiero enrollar mucho más. Para mí es importante que hoy hablemos de esto, ¿no? De la importancia de la relevancia del cuerpo y la emoción en los procesos de coaching, la importancia que tiene la parte corporal y la parte emocional. Entonces, ¿qué ocurre cuando un cliente no le puede poner palabras a lo que siente? ¿Qué pasa, no? Ahí cuando hay como un pequeño atasco, cuando no tenemos forma de nombrar la emoción, pero realmente nosotros como coaches sentimos que algo está pasando. Entonces, desde ahí quiero que hagamos como esta reflexión. Y os planteo esto, ¿no? Como cuántas veces estáis en una sesión de coaching y el cliente habla con mucha claridad, ¿no? Parece que tiene todo como tenerlo, bueno, tiene todo como muy controlado, pero notamos algo en sus hombros, notamos algo en su postura. A veces puede que la voz también le tiemble, ¿no? Que notamos que levemente, ¿no? Hay como una vibración o que evita la mirada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí realmente? ¿Qué es lo que le pasa al cliente cuando empezamos a notar, a percibir gestos o posturas, ¿no? O tensiones en su forma de comunicar? Realmente, ¿no? Quiero que busquemos y que pongamos la atención ahí, que a veces el cliente no expresa ciertas cosas, no habla de eso, pero nosotros como coaches estamos escuchando más allá de las palabras. Y es escuchar, pues posiblemente justo esto, ¿no? Una emoción, algo que necesita ser visto y que necesita ser acompañado, pero que el cliente no lo dice, y que sería interesante como ver qué hay detrás de eso que le está pasando, qué hay detrás de su postura, qué hay detrás de su tensión, qué hay como en ese lugar, ¿no? Y qué parte de sí mismo está hablando a través de esas tensiones. Entonces, muchas veces nos perdemos mucha información por no estar atentos y escuchando al cuerpo. Diría que nos perdemos parte del mensaje que nos da. Y esto consiste en que el coach tiene que dar espacio a la emoción, tiene que dar espacio a que el cliente pueda nombrar, identificar la emoción que está sintiendo. Porque como decía antes, sin trabajar la emoción y el cuerpo no hay una transformación real. Sin ahondar en esa parte, realmente el cliente puede cambiar mucho desde lo mental, desde el comprender y entender lo que le está pasando, pero no hay un calado. Es decir, no hay una parte profunda, que justamente es lo que quiero hablar hoy, que vayamos como a esa parte un poquito más interior para que se produzca este cambio. Entonces, esta conferencia, bueno, yo la he planteado desde ahí, no solo que hablemos de algunas técnicas, sino también es una invitación para vosotros para que podáis ampliar un poquito más la mirada y que, bueno, y que veáis la importancia de que el coach tiene que ser más que respuestas, tiene que ser presencia. Entonces, que nuestra capacidad de estar presentes durante la sesión y no tanto en buscar preguntas maravillosas o estar en soluciones o respuestas o en buscar que hay algo que arreglar, sino que la presencia, o sea, con la presencia del coach ya vamos a, bueno, quizás a sostener y acompañar mucho mejor al cliente. Entonces, este es como un poco el lugar, ¿no? Que quiero traeros. Y que de lo que trata es que aprendamos a tocar esa profundidad y a tocar ese corazón que muchas veces necesita ser simplemente sostenido y escuchado y que a veces nos da tanto reparo. Porque fijaros, esto tiene una doble mirada, ¿no? Es lo que me cuesta y lo que me dificulta hacer con el cliente, posiblemente es porque me falta atención y sostenimiento en mis propias emociones. Y seguramente os ha pasado, ¿no? Si yo no tengo tanto permiso, por ejemplo, a llorar o a darme espacio para la tristeza, seguramente no lo voy a tener disponible con mi cliente, porque será algo que a mí me incomoda, algo que me confronta. Entonces, lo que me pasa a mí y cómo yo gestiono mis emociones es lo que tendré más o menos disponible para mi cliente. Y hoy quiero que miremos desde ahí. Así que, más allá de que os llevéis técnicas, quiero que también ampliéis la mirada y que veáis qué me pasa a mí con eso. ¿Cuál es mi reflexión que hago respecto de lo que vamos a hablar?
Entonces, bueno, como marco conceptual quiero traer esto, ¿no? Como el ser, la persona se expresa en lenguaje, cuerpo y emoción. Y esto es así, no se expresa solamente con lo que dice, se expresa con su emoción, con su lenguaje, ¿vale? Y con toda esa parte. Entonces, bueno, quizás esta frase tiene que ver mucho con que profundicemos un poco antes de empezar en las tres dimensiones, ¿no? El lenguaje, evidentemente, es la forma en que interpretamos y explicamos y construimos el mundo. Decimos en coaching ontológico que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que lo genera, ¿no? Cuando decimos que el lenguaje genera realidades, pues la importancia del lenguaje es fundamental. Entonces, en esta parte decimos que y como hablamos, ahí podemos observar las creencias, los juicios y los valores. Con el lenguaje creamos posibilidades, ¿no? Y también están nuestras limitaciones y nuestras posibilidades. Entonces, esta parte, que quizás es como la más mental, como la que podemos escuchar mucho más clara, ¿no? Es decir, lo que dice el cliente. Pero luego hay otras dos dimensiones más, que tiene que ver con esa parte emocional. Esa parte emocional tiene que ver con nuestra manera de estar en el mundo. Es una predisposición a la acción, es decir, el desde dónde actuamos. Entonces, cómo nosotros estamos como de alguna manera configurados. Entonces, en las emociones, lo primero es como distinguir que tenemos una tendencia a decir que hay emociones buenas y emociones malas y no existe tal. ¿No? Tal juicio. Las emociones ni son buenas ni son malas, son necesarias, son biológicas y tienen que ser legítimas. ¿Y cómo es esto de permitirlas todas? Las que emerjan, las que surgen. Entonces, cuando yo me conecto con esto, ¿no? Con que la curiosidad, la alegría, la sorpresa, ¿no? Como quizás con emociones un poco más positivas, que tenemos esa mirada, que podemos permitirlas desde ahí, pero como el miedo, la tristeza, la rabia, el asco, que muchas veces sugiere, ¿no? Porque a veces hay gestos del cliente, cómo son emociones que también pueden abrirnos posibilidades y que realmente traen una información. Entonces, como parte, ¿no? de que el coach se coloque en que todas las emociones son necesarias, traen información y vamos a ahondar en cuál es el mensaje que tienen, en este caso para el cliente cuando me coloco como coach. Entonces, bueno, si cada emoción tiene un mensaje, si cada emoción de alguna manera tiene una necesidad y una energía muy particular, lo que necesitamos como coaches es como ahondar ahí, darnos el permiso para ver qué es lo que está trayendo esta información. Y luego la siguiente dimensión, la corporalidad, el cuerpo. El cuerpo no es algo, ¿no? Que nosotros en el SEC hablamos mucho de que no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo. Y aquí ya en esta definición ya traemos muchas cosas, porque entendemos el cuerpo como un vehículo, algo que utilizamos para manejarnos en el día a día, pero la realidad es que somos un cuerpo y albergamos muchísima información también en el cuerpo. De hecho, las emociones están en el cuerpo. Las emociones se pueden observar en el cuerpo, no hay otra manera de observarlas. Las personas sentimos las emociones en el cuerpo y hacia afuera podemos observarlas gracias, como decíamos antes, a las posturas, a los gestos, ¿no? Hay como mucha información que viene a través del cuerpo. Entonces, podríamos decir que es una fuente de sabiduría, también de memoria, porque muchas de las emociones que no hemos sabido gestionar durante nuestra vida se han quedado encapsuladas en nuestro cuerpo. Entonces, es una fuente de experiencias vividas y un lugar donde se han quedado como atrapadas muchas de las emociones. Entonces, bueno, podemos decir que esas posturas, esas tensiones, esos gestos están reflejando de alguna manera nuestro estado más interno, como la forma en que nos estamos encontrando. Muchas veces emocionales, pero son emociones, pero también tienen que ver ahí cómo se han guardado esos estados de ánimo que a veces venimos arrastrando y se cronifican durante el tiempo. Entonces, a través de la observación del cuerpo, puedo intervenir en las emociones, puedo distinguirlas, puedo verlas y puedo observarlas. Entonces, ¿qué es lo que el coach va a trabajar? Observar la congruencia que existe entre lo que el cliente dice, cómo lo dice y desde dónde lo dice. Si hay congruencia entre su lenguaje, su cuerpo y su emoción. ¿Para qué? Para poder poner delante cuando esa congruencia o esa coherencia no esté. Entonces, lo que vamos a observar es poner esa mirada realmente ahí. Entonces, ¿qué es lo más importante? Como decía, pues eso, ¿no? Si hay un cambio en el lenguaje y qué nuevas emociones se puede abrir, si transformamos emociones, cómo podemos alinearnos, ¿no?
con emociones que posiblemente el cliente necesita cultivar o necesita desarrollar para conseguir aquello que quiere. Y también, por otro lado, como un cambio de postura, un cambio emocional trae posiblemente mayor confianza, mayor firmeza. Entonces, a veces la intervención es tan sutil y tan poderosa cuando simplemente le decimos al cliente, oye, ¿y si esto me lo dices con una postura un poco más erguida, con más confianza, qué cambia? Y es curioso porque de repente el lenguaje se alinea a una energía diferente. Entonces, a veces la intervención del coach con una pregunta que sugiere una propuesta de cambio, desde ahí conseguimos un cambio de pensamiento también, un cambio de pensamiento emocional y corporal. Entonces, ¿cómo podemos intervenir en los tres ámbitos? ¿Qué implica todo esto para el coach? Como os estoy diciendo, pues escuchar esos tres dominios, indagar en esa coherencia, en cuánta armonía hay en el cuerpo, lenguaje y emoción, y luego diseñar intervenciones, como os estoy diciendo, en los tres planos. Evidentemente, como estoy diciendo, no todo se resuelve con preguntas abiertas o poderosas. A veces la intervención tiene que ver más con un silencio, y esto es algo súper importante que voy a hablaros ahora, de que en muchas ocasiones sostener una emoción tiene que ver más con permanecer en presencia y estar en silencio, y otras veces la intervención tiene que ver con un cambio de postura, un cambio en la respiración, o simplemente una determinación, un ir hacia adelante, un ir hacia atrás, como una pequeña intervención que pueda provocar ese cambio. Entonces, esto es como algo, ¿no? Como algo que puede ya estar impactando nuestra manera de entender estas partes. ¿Qué necesita desarrollar el coach? ¿Dónde necesita trabajar? Pues desarrollar algunas competencias claves fundamentales. La primera ya os la estoy avisando, ya os la estoy comentando, ¿no? Desde el principio, la presencia. ¿Cómo es esto de habitar la presencia? La presencia para mí es habitar ese lugar de silencio exterior y silencio interior. Es donde doy espacio, estoy en un lugar de calma y de equilibrio, observando lo que está sucediendo, pero también acallando mi mente, acallando ese lugar donde me vienen muchísimos juicios, muchas interpretaciones de lo que le puede estar pasando al cliente. ¿Cómo es esto de simplemente estar? Diría que tiene que ver con el ser y estar. Estoy presente, estoy siendo presente y soy también, y fijaros, aquí traigo una palabra que a mí me ha ayudado mucho en los últimos años, soy testigo de lo que le está pasando al cliente en este momento. Me coloco como ese testigo de que da fe de lo que está viviendo el cliente en este momento. Estoy dando fe, estoy constatando de lo que está pasando. Y es muy bonito cuando el coach se coloca ahí, porque el coach ahí no trata de arreglar nada, no trata de cambiar nada, simplemente está presente observando lo que está sucediendo, observando el camino que va haciendo el cliente al contar, al desarrollar, al expresar. Entonces, primera competencia que vamos a hablar y que vamos a poner foco, la presencia. La segunda, esa escucha corporal y emocional, cómo desarrollar esa escucha más en la parte emocional y corporal y también cómo hacer esa indagación, que me parece que esto es fundamental porque muchas veces decimos, no, indaga en la emoción. Yo como supervisora a veces os doy este feedback, ¿no? Las que sois alumnos, indaga en la emoción, ha salido el miedo, indaga, pero el coach de repente se queda sin preguntas. ¿Cómo indago? ¿Qué preguntas puedo hacer a la emoción? Entonces vamos a ver propuestas desde ahí, ¿no? Presencia, escucha somática o escucha corporal y emocional y esa parte de indagar. ¿Qué posibilidades hay de indagar ahí? Entonces, empezando por esta parte de presencia que os estaba comentando, es como muy importante que veamos, que pongamos mucha atención en lo que necesita el coach para estar en presencia. Y nosotros hablamos siempre de que necesita un lugar de centro, los pies apoyados en el suelo, una postura tranquila, donde no tengamos una sensación de rapidez, de prisa, de impaciencia. ¿Cómo es habitar un lugar de centramiento, de espacio, de observación, de calma, de serenidad? Un lugar donde no hay que hacer nada. Esto muchas veces es difícil de habitar porque venimos con mucha prisa, salimos de una reunión, nos metemos en la sesión, pero ¿cómo es un lugar de presencia y de habitar, de necesidad simplemente de tomar 3 respiraciones y bajar como ese nerviosismo?
El lugar de centro es fundamental para empezar todas las sesiones de coaching. El lugar de centro es fundamental para cuando nos hemos ido y nos vamos a la cabeza y estamos tratando como de solucionar el problema al cliente y poder volver. Es un lugar de recoger, de poder volver a la observación, de poder estar en el aquí, en el ahora. Y es fundamental para después poder tener esa escucha emocional. Entonces el coach tiene que poder sostener el silencio, tiene que poder sostener también la incomodidad, tiene que poder sostener el silencio de su cliente. Cuando hacemos una pregunta o cuando indagamos en la emoción y de repente el cliente nos dice, no lo sé, no sé cómo llamar a esto, no sé cómo lo siento. Y poder sostener ese silencio incómodo de dar espacio. Pues habitar la presencia, habitar y sostener el silencio, para mí es una de las competencias fundamentales. Y os diría no solo para el coach, sino para cualquier rol que tengamos en la vida, porque desde ahí es la parada que muchas veces necesitamos para poder observar y luego decidir cuál es la mejor intervención. Entonces, ¿cómo es esto, no? Para vosotros, aquí os dejo ya como la primera reflexión. ¿Cómo es esto conmigo? ¿Cómo es esto de parar y observar? ¿Cómo es esto de simplemente sostener lo que está pasando? Sin necesidad de hablar, sin necesidad de rellenar los huecos, sin necesidad de tener que intervenir. Y para mí aquí hay un aprendizaje, una lección importante, ¿no? Que hemos aprendido que necesitamos estar todo el rato dando nuestra opinión, rellenando huecos, ¿no? Ocupando los espacios. Entonces, ¿cómo es esto de sostener ese silencio? Simplemente. ¿Sabes? Como desde ahí os propongo que hagamos una pequeña práctica, simplemente, que os puede servir como coaches para iniciar cualquier sesión, pero también nos puede servir como para llevar al cliente a que pueda parar. Muchos de los alumnos que tengo en Corporal me dicen, ay Nuria, pero es que muchas de las cosas que vemos en este curso no podemos aplicarlas con un cliente de entrada, no podemos hacer una intervención corporal cuando el cliente, por ejemplo, es muy mental, cuando el cliente está como en el ruido. Pero sí lo que podemos hacer es hacer pequeñas intervenciones para que el cliente aprenda a parar, aprenda a conectarse con su cuerpo y aprenda a conectarse, ¿no? Con toda la parte emocional, con sus emociones y con lo que siente. Entonces, vamos a sentirlo simplemente. Vamos a dedicar 2 minutos a conectar con nosotros mismos. Entonces os invito a que pongáis los pies en el suelo. Simplemente dejáis ahora el papel, el boli, todo lo que tengáis encima de la mesa. Que cerréis un momento los ojos. Solo un momento. Y que tengáis una postura cómoda. Que no haya tensión en los hombros. Que no, si tenéis algo en las manos, soltarlo. Si estáis cruzando los pies, descruzarlos. Simplemente tratar de llevar ahora mismo vuestra atención a vuestro cuerpo. Trata eso, trata simplemente de poner foco y tu atención al cuerpo, sin más. Trata de simplemente estar en silencio y siente cómo el peso de tu cuerpo está sobre la silla o a lo mejor estás de pie. Siente cómo el suelo te sostiene y mantén los ojos cerrados. Un segundo. Y te voy a pedir ahora que lleves tu atención a los pies. Siente el contacto de las plantas de tus pies con el suelo. Observa cómo es esa sensación. Percibe si hay presión, si hay calor o frío. Simplemente observa. No trates de hacer nada más, solamente pon atención a tu sensación corporal en ese momento. Y sigue respirando. Inhala por la nariz, toma aire y exhala suavemente por la boca. Y vuelve a repetir, inhala por la nariz y exhala por la boca. Y hazlo a tu ritmo ahora. Pero te voy a proponer que en cada exhalación exhales un poquito más. Toma aire
Y al exhalar, que sueltes un poco más. Una vez más, coge aire y exhala. Y una vez más, coge aire y en la exhalación suelta un poco más. Y lleva tu atención ahora a tu respiración. Simplemente pon atención a cómo entra y sale el aire, cómo inhalas y cómo exhalas. Y deja tu atención ahí, solamente ahí. Imagina que con cada exhalación vas habitando un poquito más tu cuerpo y vas soltando también. Así que en la próxima exhalación aprovecha para soltar. Inhala y suelta. Inhala y suelta. Y date cuenta que cuando pones tu atención al cuerpo, a la respiración, tu mente está tranquila. De repente se ha creado un espacio interior. Hay un silencio y hay un espacio también de mayor relajación para ti. Hay un lugar más seguro. Y date el permiso simplemente de estar ahí. Y repite, no hay nada que hacer aquí. No hay nada que resolver. Solo estar. Solo estar aquí. Y si aparece algún pensamiento, simplemente deja que se vaya. Vuelve aquí. Vuelve a este lugar. A este estar siendo. A este centro. Vuelve aquí. Y cuando estés preparado, preparada, vuelve a abrir los ojos lentamente, muy lentamente. Y observa cómo está tu cuerpo ahora. Obsérvate. ¿Cuál es la sensación que tienes? ¿Qué espacio se ha generado de calma, de tranquilidad? Este lugar de presencia que te decía es un lugar de presencia que tú necesitarás habitar para estar disponible para tu cliente, pero es un lugar de presencia que tu cliente necesitará para poder conectar con sus emociones. En la vorágine del pensamiento, en la vorágine del hacer, no hay espacio para percibir y sentir la emoción. Solo en la parada, en el silencio, se puede sentir la sensación. Y entonces desde aquí aparecería esa posibilidad de poder escuchar. Pero necesitamos parar, necesitamos la parada. Y desde aquí observo y desde aquí puedo ver las opciones, desde aquí puedo distinguir y también desde aquí puedo elegir. Y desde aquí puedo escuchar, como decíamos. Entonces, esa presencia del coach será fundamental como técnica para poder acceder a las emociones. ¿Qué significa esto de ahondar en la escucha corporal y emocional? Esto tiene que ver con escuchar, como decíamos, más allá de las palabras, observar los tonos, los ritmos, los silencios, las posturas. Como decíamos antes, ¿qué dice el cuerpo que las palabras no están diciendo? ¿Cómo es eso de escuchar más allá de las palabras? ¿No? Es que necesitamos como para poder escuchar esa escucha corporal, esa escucha emocional. Pues podríamos decir que la escucha somática o la escucha corporal tiene que ver con la capacidad del coach
para percibir y atender el cuerpo que el cliente está mostrando y utilizar esta información como algo profundo, algo que tiene que ver con esa parte o ese nivel al que por sí mismo no puede acceder. Por eso esa escucha somática, esa escucha emocional, es como poder ahondar en donde no se está, donde por sí mismo no puede estar ahondando, donde no llega el cliente, donde generamos un espacio de escucha potente. ¿Y por qué es importante? Porque el cuerpo no miente, porque el cuerpo no puede disimular. Cuando yo estoy en tensión en la mandíbula, estoy en tensión en los hombros, porque el cuerpo no racionaliza, el cuerpo no decide, el cuerpo simplemente se muestra. Entonces el cuerpo no nos engaña. Y el coach esto también lo va a saber, ¿no? Que muchas veces el cliente dice, estoy bien, pero su cuerpo está contraído, o respira de forma corta, o su voz se quiebra, o aparece una tos. Pues está todo bien, pero no es congruente con lo que está pasando. Entonces el coach ahí tiene que afinar esa escucha y escuchar esa incongruencia. Hay algo que posiblemente todavía no está siendo dicho, hay algo que el cliente no está siendo capaz de expresar. Muchas veces ni siquiera es consciente de eso, pero el cuerpo lo muestra. El cuerpo, como decíamos, no lo tapa, no disimula, no podemos esconderlo. De hecho, hay mucha gente que en los procesos de coaching a veces dice, es que me gustaría controlarme más en el cuerpo. Me gustaría no ser tan transparente porque a veces la gente me nota que no estoy bien, me nota que estoy nervioso. Claro, qué bien que no podamos tapar eso. Qué bien que no podamos simular que todo está perfecto cuando no estoy bien, porque sería tapar una fuente de información. El cuerpo nos está dando información, nos está dando un mensaje, con lo cual no se trata de ocultarlo o hacer como que no pasa nada o controlarlo, sino se trata de explorarlo y ver qué está pidiendo y qué está necesitando. Entonces, ¿cómo es esto de trabajar desde ahí, no? Trabajar desde esa escucha permite detectar las incoherencias, permite acceder a emociones que el cliente no se permite o que el cliente no puede nombrarlas. También permite muchas veces como traer al presente vivencias que están en el pasado, pero que se han quedado como alojadas en el cuerpo y el cliente las tiene ahí y las va repitiendo como patrones. Entonces se trata como de traer a la presencia y a este momento qué está pasando ahí, ¿no? De qué está hablando tu cuerpo en este momento. ¿Cuál es esa emoción? Y a veces el cliente se conecta con episodios pasados, con cosas que le pasó, pero es la gotita de lo que ha pasado hoy, lo que destapa y lo que despierta. Pero porque hay algo que está en el cuerpo y ha tratado de tapar, de esconder. Entonces esa mirada es como muy potente, ¿no? Invitar al cliente en que vaya a una conciencia de sí mismo mucho más allá de lo mental, mucho más allá de lo racional. Que el cliente pueda darse cuenta de sí mismo. Yo siempre os digo, ¿no? Como que el proceso de coaching en una sesión es la invitación a que el cliente aprenda de sí mismo, se descubra, se autodescubra mucho más. Que deje de contarse historias que se ha contado, como que se descubra a sí mismo y que tenga mayor conciencia de lo que siente, de lo que le pasa, de lo que necesita. Entonces, ¿cómo es esto de ampliar la conciencia corporal, la conciencia emocional? Entonces, ¿qué tiene que observar un coach que escucha y que pone la atención en el cuerpo? Pues como decíamos, la postura, por ejemplo, cuando se encoge o está más erguido o está, ¿no? Como decíamos, más a lo mejor más rígido o más expandido, más abierto, más contraído. Gestos que repite, a veces manos que se frotan o se toca alguna parte del cuerpo, cómo son esos pequeños tics que se repiten como patrones, pero que podemos observar, ¿no? Y también hacer preguntas sobre ello. Fíjate que te he hecho esta pregunta y te has tocado la nariz o has hecho así, o sea, como algo que se va repitiendo como patrón ante ciertas preguntas que le hago. ¿Qué más observamos como coaches? El tono, como decíamos, el ritmo de voz, cuando está entrecortado o cuando es muy monótono o quizás cuando está muy acelerado o a veces cuando es muy bajito y casi no escuchamos, o por el contrario, cuando es muy alto. O sea, todo aquello que nos llame la atención en cuanto a los tonos, al ritmo, la velocidad con la que habla. Decíamos también antes la respiración, si es muy superficial, si es más agitada, ¿no? O quizás entrecortada. También observamos mucho la mandíbula o los puños cerrados, gestos a lo mejor que puedan mostrar ciertas emociones como puede ser la rabia. Como desde ahí nos están dando muchísima información de cómo está el cuerpo.
Y a veces también, ¿qué pasa con los silencios? Si el cliente sostiene bien los silencios o trata todo el rato de rellenar los huecos. Y aunque esté diciendo cosas sin sentido, pero ¿cómo sostiene el silencio, la calma, la serenidad? Entonces, estos son como lugares donde tenemos que poner la atención como coaches, focos de atención para poder escuchar la parte emocional y la parte corporal. Entonces, ¿cómo vamos a usar luego esta información cuando ponemos ahí la atención? Pues sobre todo para mí lo más importante aquí es que nosotros no tenemos que interpretar. Si se tensa, ¿no? O si está más contenido, quizás aquí decimos, ya está controlando, le está pasando esto. No se trata de interpretar o diagnosticar, se trata de observar para luego poder hacer una pregunta. Observo esto, observo este movimiento, observo este gesto, observo esta respiración en ti. Y desde ahí abrir ese lugar de la indagación. Entonces, podría ser algo como, noto que al hablar de este asunto, tus hombros se han tensado. ¿Lo notas tú también? ¿Te has dado cuenta? Es como, ¿eres consciente de que ha pasado esto? ¿Te pasa en otras ocasiones? ¿Reconoces esta postura en otros ámbitos de tu vida o en otras situaciones similares? Como esta es la parte, ¿no? Recojo, escucho, observo y muestro. Y pregunto para ver qué nivel de conciencia tiene el cliente sobre sí mismo y sobre lo que hace, ¿no? Sobre su postura y sobre su corporalidad. También podríamos preguntar, ¿no? ¿Qué está pasando en tu cuerpo mientras dices esto? Cuando me estás contando esta historia o cuando declaras este reto, ¿qué le está pasando a tu cuerpo en este momento? ¿Cómo se está sintiendo? Y ahí también como abrir la conversación. Entonces, como escucho para luego poder hacer una pregunta. Otra forma también como de utilizar esa información, ¿no? Cuando el cliente, por ejemplo, dice, pues tengo aquí un nudo en la garganta, algo me sube por aquí, de repente me está como colapsando. Podemos preguntar, ¿no? ¿Y si le damos voz a este nudo en la garganta? ¿Qué podría expresar? ¿Qué podría decir? Y aquí tiene que ver con que perdáis el miedo a hacer este tipo de preguntas. Porque a veces parece que la intervención pueda ser como, ¡ah!, ¿no? Como algo incómodo. Entonces, ¿no? Si te dice que tiene un nudo, tiene una presión aquí, vamos a darle voz a esa presión. ¿Qué siente esa presión? ¿Qué está necesitando? Dale un poco de voz, déjala hablar, deja que se exprese. Entonces, evidentemente esto tiene que ver con el nivel de confianza que hayamos generado durante la sesión y también con las posibilidades del cliente en poner atención y trabajo en lo corporal. Siempre digo que no sería algo que yo haría en la sesión uno con un cliente, como que estamos estableciendo esa relación. Y también si es un cliente muy mental, que de alguna manera dice, pues es que no siente nada, ¿no? No sé no sé qué diría, porque tratan de racionalizar. Y aquí es importante que distingamos entre una cosa es pensar la emoción y hablar de la emoción desde la cabeza y sentir la emoción. Y el reto, como coaches, es que el cliente sienta la emoción en la sesión y pueda hablar de ella. No es que piense la emoción, no es que la interprete, no es que la juzgue y diga, pues es que esto y que comience su relato. No, el lugar es, vamos a ver si la podemos sentir, vamos a ver si podemos conectar con ella y vamos a darle voz para ver cuál es la necesidad que tiene. ¿Vale? Esta es la parte importante. Conectar, sentirla y poder entonces gestionarla. Podría ser un poco como los pasos fundamentales. Entonces, con todas estas preguntas que no son dirigidas, ¿no? Es decir, no dirigen para ir a ningún sitio, sino simplemente abrir el espacio para que podamos entrar en una conversación con el cuerpo. Entonces, no queremos llevar al cliente a ningún lado, porque esto también a veces podemos caer ahí, ¿no? Siento miedo, siento una presión. Entonces parece que el coach quiere aliviar esa presión y quiere que el cliente no la sienta, como para que se encuentre mejor. Acordaros que no tratamos de arreglar nada. No se trata de que el cliente no sienta eso. Se trata de que el cliente aprenda y que observe y que tome conciencia de la información que está detrás de eso. Entonces, ¿qué conversación podemos abrir desde ahí con el cuerpo? ¿Qué nos está pidiendo el cuerpo? ¿Qué nos está gritando? ¿Qué nos está susurrando? ¿Qué nos está tratando de decir? Para poder comprendernos, para poder buscar esa atención y entonces poder dar respuestas después. Entonces, como coach necesitamos desarrollar esta competencia.
de abrir espacios de conversación con el cuerpo. Y como decíamos, primero esa presencia en ti mismo, presencia en tu cliente, afinar esa capacidad de observación, sin juicio, sin necesidad de intervenir, sin necesidad de cambiar nada, confiando también en la percepción corporal que tú tienes, confiando en lo que estás percibiendo, porque a veces no sabemos qué es lo que pasa, pero notamos cierta resistencia, algo que cambia, ¿no? Un tono más acelerado. Y entonces ahí también tenemos que aprender a decir, a ver, ¿qué es lo que estoy observando? Noto algo distinto, pero ¿qué estoy observando? Quizás está más acelerada cuando habla, quizás respira menos, quizás tiene un cuerpo más hacia adelante, o quizás está como demasiado echada hacia atrás, como afinar nuestra escucha para poder detectar. Y luego, como decíamos, hacer ese silencio, ¿no? Para que a través del silencio el cuerpo pueda expresarse mucho más. Entonces, esta competencia es fundamental. Escuchar más allá de las palabras, poner atención, estar presente, no correr, no tratar de arreglar nada. Y luego, ¿qué preguntas son importantes cuando aparece la emoción, cuando aparece esta información? ¿Cómo podemos indagar en la emoción? Cuando decíamos, por ejemplo, que surge el miedo, surge la rabia, y quizás son emociones que el cliente a lo mejor no se permite tanto. ¿Cómo indagar en ellas? Pues hay muchas preguntas que podemos empezar a hacer, ¿no? Preguntas muy útiles que nos dan lugar como a seguir explorando. Y algunas básicas es, ¿qué estás sintiendo ahora? ¿No? O cómo te estás sintiendo ahora cuando hablamos de esto, cuando traes este asunto, ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes? A veces el cliente tiene dificultad en nombrar las emociones, es decir, no las conoce, porque no tiene, a veces el cliente contesta bien, mal, no estoy bien, pero no tiene esas distinciones emocionales. Ahí a lo mejor es importante que simplemente bajéis esa rueda emocional donde hay formas de distinguirlas, porque no es lo mismo tener rabia que tener ira a lo mejor, o tiene matices para el cliente, o sentir decepción, o sentir frustración. Entonces, es importante como que el cliente empiece a poner nombre a lo que siente. Si no tiene el nombre a nivel lingüístico, podemos entonces empezar por la sensación. Cuéntame cómo es la sensación que tienes con esto que sientes. Es que me siento mal. No sé qué es, pero hay algo que no estoy bien. Cuéntame cómo es la sensación corporal. ¿Dónde lo sientes? Podríamos empezar por ahí, ¿no? ¿En qué parte del cuerpo lo estás sintiendo? ¿Cómo es esa sensación? ¿Es algo que te aprieta? ¿Es algo que te tensa? ¿Es algo que te bloquea? ¿Cómo es esa sensación? Descríbemela. Y entonces ahí, como acompañar a que pueda definirla, que le pueda poner palabras a lo que no es nombrado. Entonces, necesitamos poner foco en esa indagación emocional, ¿no? Que tenemos que acompañar al cliente a que con nuestra presencia en ese acompañamiento y su presencia y también su curiosidad podamos ir distinguiendo todas estas cosas. Y como os decía, no se trata de resolver, no se trata de analizar la emoción, ni siquiera tampoco se trata de hablar de la importancia de la gestión emocional. Acordaros que como coaches no hacemos teaching, no explicamos, esto es muy importante, sino que acompañamos al cliente a que tenga una experiencia con su emoción. Pero no tratamos de darle respuestas, las emociones surgen por esto, no tratamos de explicar nada. Hacemos que emerja para poder entonces indagar en ella. Y creamos entonces ese espacio donde la emoción pueda ser nombrada, sentida, comprendida y sobre todo aceptada, que no trate de huir. Porque son lugares a veces, cuando son emociones donde el cliente trata de huir, es incómodo sostenerla. Entonces, ¿cómo crear un espacio seguro en la sesión para poder sentirla y que el cliente se dé cuenta de que no pasa nada por sentirla? Que, no hay, que quizás hay un juicio con respecto a esa emoción, pero cuando la habita se da cuenta de que quizás no es tan grave, ¿no? Porque hay un miedo a sentir a veces la emoción. Entonces, crear un espacio seguro de presencia para poder sostenerla, para poder habitarla, para poder transitarla. Este sería como un lugar, ¿no? Y entonces, bueno, podemos decir, ¿no? Que en coaching vamos, o sea, no tenemos el foco de explorar las emociones a nivel terapéutico, sino simplemente a que sean expresadas. Algo que está pasando
diariamente que el cliente está viviendo todos los días, pero donde pone foco, atención, y entonces lo puede distinguir. Si lo puede distinguir, lo puede gestionar, lo puede manejar, puede hacer algo con ello. Pero es muy importante aquí que los que no seáis psicólogos ni terapeutas, evidentemente, que no buscamos la emoción como para indagar en la parte terapéutica, como salvar o, ¿no? o rescatar. No, simplemente verlas, sentirlas, que se puedan observar. Este es como un lugar importante. Y entonces, bueno, pues podemos ayudarles con preguntas como, por ejemplo, bueno, ¿qué estás sintiendo ahora? Si lo pudieras nombrar, ¿qué nombre tendría? ¿Qué emoción eh, sería esta si le pudieras poner un nombre? ¿Qué parte de ti está sintiendo esto que sientes? ¿No? Como podría ser otra pregunta poderosa. Y luego también a lo mejor preguntar, ¿esto que sientes es una emoción que ya conoces? ¿Es conocida por ti? Es decir, ¿la has sentido en otras situaciones de tu vida o es algo nuevo que te está pasando? ¿En qué otras situaciones ha aparecido esta emoción? Entonces son preguntas que nos ayudan a indagar, a buscar como lugares, ¿no? Luego os hablaba de preguntas de ubicarla en el cuerpo. ¿Dónde la sientes? ¿Cómo se manifiesta físicamente esa emoción? Y luego podemos indagar en qué forma tiene, qué textura, si tiene un color, si tiene una temperatura, si tiene un tamaño, si tiene una densidad. Porque es mucho más sencillo cuando le ponemos forma, contorno, y el cliente la puede ver como algo separado. Es decir, yo no soy la emoción y entonces no puedo hacer nada porque la emoción me invade, sino la puedo separar de mí. Y ahí la puedo nombrar mejor y esa distancia ayuda mucho a gestionarla. Se queda fija, es una emoción que está en movimiento. Y luego hay otras preguntas que tienen que ver más con el sentido, con explorar el sentido y el origen de la emoción. ¿Cuándo se despierta este tipo de emociones en ti? ¿No? ¿En qué situaciones? O, por ejemplo, ¿qué historia o vivencia se conecta contigo cuando sientes esta emoción? ¿Con qué se conecta? ¿De dónde viene esta emoción? ¿Qué historia está contando? ¿Cómo está reflejada en tu cuerpo? Y bueno, y también, ¿qué mensaje podría estar trayéndote? Si observas la historia, si observas lo que está ahí, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es la función? ¿Qué trata de decirte esta emoción? Si le preguntas. Y luego hay otro tipo de preguntas, ¿no? Que podemos hacer más ligadas a como eso, ¿no? A la función que tiene. ¿Para qué crees que está esta emoción en este momento? ¿Para qué crees que está esta emoción? ¿Qué está tratando de proteger en ti? ¿De qué te está cuidando? ¿O qué parte de ti está tratando de cuidar? ¿O qué necesidad no satisfecha hay detrás de esa emoción? ¿No? ¿Qué necesidad trae esta emoción? ¿De qué te está hablando? O incluso también podría ser otra manera de preguntarlo. ¿Qué podríamos decir como qué necesita esta emoción para completarse, para calmarse? ¿Qué necesita esta emoción también? Para que esté en otro lugar o para simplemente transformarse. Entonces, todas estas preguntas nos ayudan a esa indagación, ¿no? Hay preguntas también que podemos ver cómo el cliente se relaciona con las emociones. ¿Cuál es la relación que estableces con el miedo? ¿Cómo te llevas tú con el miedo? ¿Cómo te relacionas tú con la rabia habitualmente? Y ahí a veces cuando preguntamos esto es muy curioso porque bueno, es que yo no, la rabia, normalmente no me enfado. A veces esto el cliente lo dice, yo no me enfado. Es curioso porque no es consciente, ¿no? Del enfado. Aunque están pasando cosas y puede salir por otro lugar, pero el cliente no es consciente de que se enfada. Entonces, ¿qué relación tienes tú con la ira, con la rabia? ¿Qué relación tienes tú con el miedo? ¿Cómo te la permites? ¿Qué haces habitualmente? ¿Cómo reaccionas cuando sientes este tipo de emociones? Incluso, ¿cómo reaccionas cuando otros sienten esto? Incluso aquí podríamos preguntar también, ¿qué creencias hay en ti o en tu historia familiar respecto, por ejemplo, a la tristeza? ¿Cómo se vivía en tu casa el permiso a llorar? Preguntas que le ayuden a conectar los permisos, la forma de vivirla, los espacios que se dan para poder conectar con ellos. Y bueno, ¿cómo sería para ti quedarte en esa emoción? Darte el permiso y simplemente quedarte, no intentar cambiarla.
¿Cómo sería para ti eso? ¿Qué podría traerte, ¿no? De aprendizaje el estar ahí. Entonces, bueno, hay aspectos importantes, ¿no? Como resumen. Lo primero, no debemos interpretar. No podemos decirle al cliente, veo que estás triste, eso que sientes es tristeza o veo que estás bloqueado. No interpretar, no poner palabras, nombrar emociones que el cliente no haya nombrado. Preguntar siempre, ¿qué estás sintiendo? ¿Con qué te está conectando? Si le pusieras nombre a esta emoción que estás sintiendo, ¿cuál sería? Otro riesgo, evitar acelerar el proceso. No se trata de que vayáis más rápido al para qué o qué vas a hacer con esto, sino de acompañar en la emoción. No tratéis de salvar, no tratéis de rescatar, no se trata de sacarle de ahí. Al contrario, se trata de que puedas sostenerla, porque en el futuro volverá a aparecer. Entonces, si con nosotros aprende a ser rescatado, cuando vuelve a aparecer sigue sin herramientas. El cliente necesita herramientas para cuando aparezca esa emoción poder sostenerla. No rescatamos, no salvamos. Y luego, no busquéis ese origen clínico, terapéutico, simplemente descripción, que lo viva, que lo sienta. Sostener el silencio, sostener la emoción. Muchas veces la verdadera transformación ocurre cuando no hacemos nada. Es, fijaros, importante. Cuando el coach simplemente permite que suceda. Muchas veces el sostener es estar presente, es observar y es acompañar con una mirada, con un gesto, con una respiración. No tenemos que hacer nada. Yo os diría que menos es más muchas veces en relación a las emociones. Y bueno, cuando la indagación emocional la hacemos bien, ¿no? Digamos que mantenemos esos espacios, generamos esa espera, pues a veces el cliente suele reconocer una emoción que se había reprimido, que se había negado. El cliente puede, bueno, darle sentido a algo que le estaba pasando, de algo recurrente en su vida. Y sobre todo lo más importante es que se va a sentir escuchado, se va a sentir acompañado. Cuando en situaciones, ante esas emociones, no se ha sentido acompañado. Entonces, para mí esto es un poco el proceso, ¿no? Acordaros que os digo todo el rato, no se trata de arreglar, no se trata de cambiar, no se trata de mejorar nada. Se trata simplemente de estar, de observar, de sostener y de que el cliente se lleve esa conciencia emocional de qué le está pasando y para qué le está pasando eso, de qué le está hablando su cuerpo, de qué le está hablando sus emociones. Y que entonces encuentre por sí mismo formas de satisfacer esas necesidades insatisfechas, formas de accionar que van más en relación con sus valores, con sus necesidades, con lo que está en lo profundo y que muchas veces no está mirando, ¿no? Porque ha tratado de racionalizarlo o de pensar esa situación.